El pacto fiscal es un compromiso del Estado dominicano, sobre todo a través de la Ley 1-12, que es la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Se definieron muy claramente 3 pactos y esos pactos había que hacerlo en un determinado periodo de tiempo y ya llegó el momento de terminar con el pacto eléctrico que está en gaveta, pero que se supone que debe producirse rápidamente, y luego viene el pacto fiscal. Coincide el debate con el inicio de una nueva administración del presidente Danilo Medina. ¿Necesita la administración del presidente Danilo Medina aumentar las recaudaciones para mantener las inversiones y el gasto público? Eso es parte del debate. Ahora bien, hemos invitado hoy a Pedro Silverio, economista, académico, un hombre que ha participado bastante del debate sobre los temas económicos en República Dominicana. Fue funcionario del Banco Central y actualmente es funcionario de una de las instituciones académicas más prestigiosas de República Dominicana, la Pucamaima. Pedro, nos gustaría saber, ¿este pacto fiscal es una oportunidad del gobierno para aumentar sus ingresos o es una oportunidad para racionalizar el tema tributario de República Dominicana? Yo pienso que ahí está casi la disyuntiva de esta reforma fiscal. Y es que el gobierno, por un lado, tiene unas urgencias de ingresos que claramente se ven reflejadas en la forma en cómo se ha ido endeudando en estos últimos años, porque ese endeudamiento es una contraparte de un déficit que ha habido en las operaciones del gobierno, y claramente lo que quiere decir que hay una brecha entre los ingresos que recibe el gobierno y los gastos. El punto es que en el año 2012 también se hizo una reforma fiscal, o una reforma tributaria más bien, para enmendar una situación fiscal que heredó el gobierno de Danilo Medina en ese momento. Se esperaba que una vez hecha esa reforma fiscal y se mantenía una disciplina fiscal apropiada, pues no iba a ser necesario hacer una reforma de la naturaleza como la que se está planteando ahora, porque en la Estrategia Nacional de Desarrollo se habla de una reforma que debió hacerse en los siguientes 3 años, es decir, que esta reforma ya llega con 1 año y medio de retraso. Sí. Y el tema aquí es que lo ideal es hacer una reforma que reorganice, que racionalice, como tú dices, sí, el sistema tributario, y se logre estructurar un sistema que sea amigable a la eficiencia económica, a la inversión, a la iniciativa privada. Lamentablemente, yo pienso que dadas las apremiantes circunstancias que tiene el gobierno en materia de recursos, no va a haber en esta reforma fiscal la tranquilidad para hacer una reforma fiscal que considere cambios profundos, que no sean meramente un incremento de las recaudaciones. Hay una realidad en las reformas fiscales que se han hecho en los últimos años, porque esto es prácticamente una constante que ha habido. Sí. En esas últimas reformas se han aumentado las tasas, sí, constantemente. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que siempre se aumentan las tasas y luego terminamos necesitando más recursos, y la presión tributaria se mantiene alrededor de ese 14 o ese 15%? O sea, ¿qué es lo que pasa en el interior de la economía? ¿Qué es lo que pasa con el sistema tributario? Que aún incrementando esas tasas, fíjate, el ITEVIS ya van un 18%. Se inició en los años 80, creo que entre un 4 y un 6% la tasa, ya van un 18%. Entonces, ¿cómo es posible que aún con todos estos aumentos sistemáticos en la estructura tributaria de aumento de tasas, cómo es posible que la presión tributaria siempre regresa como a ese nivel del 14%? Entonces, ahí hay un gran misterio que pudo haberse, digamos, resuelto si las reformas fuesen reformas que promovieran la inversión y la generación de empleo, pero no ha sido eso, porque
cuando tú creas reformas de aumento de tasas, lo que está promoviendo también por un lado son la alta evasión y la informalidad en la economía. Sí. El gobierno corre el riesgo entonces de violar la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, porque hay un mandato, los tres pactos, Sí. el pacto por la educación, el Sí. pacto eléctrico y el pacto fiscal, Sí. son tres pactos que se establecen como parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Así es. Entonces, si el gobierno no cumple con la idea de la Estrategia Nacional de Desarrollo y lo ve como una oportunidad, un chance para aumentar los ingresos, no va a haber pacto. Es decir, Sí, correría el sí. riesgo de que los demás sectores se queden al margen y que sea una imposición. Entonces no se puede hablar de pacto. Sí. Mira, ahí hay un problema. El primer problema lo tiene la propia Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Y yo pienso que fue un error consignar en esa Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que la presión tributaria al final de ese periodo de que contempla esa estrategia debe llegar al 24%. Sí, para mí, el nivel de la presión tributaria no debe ser un objetivo dentro de una estrategia nacional de desarrollo. Y probablemente nosotros vamos a tener muchas dificultades incluso para llegar a ese 24%. Sí. Mira, el ITEVI supuestamente iba a estar bajando para converger a la tasa del 16%, pero no ha podido ser así. ¿Por qué? Porque la presión tributaria se ha mantenido por debajo de la meta que tiene la Estrategia Nacional de Desarrollo a este momento. Entonces, hay un problema básico con la propia Estrategia Nacional de Desarrollo. Yo tengo mi crítica con esa estrategia, creo que esa estrategia no nos va a llevar a ningún sitio, pero hay una serie de mandatos que están establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo y los gobiernos tienen que cumplirla. Pero la idea es que esos apuros financieros del gobierno no permiten una tranquilidad para hacer una reforma como realmente requiere una reforma que esté dirigida a desarrollar el país, a poner el país en otro nivel de desarrollo. Sí, ciertamente. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, con sectores como el de las telecomunicaciones, que tienen un 30%? ¿Resiste más impuesto ese sector? Bueno, al que el gobierno siempre ha recurrido, las bebidas alcohólicas, el tabaco, que son renglones en los cuales, obviamente, parece que hemos llegado a un punto límite. A un tope. Hemos llegado a un tope porque es lo que he estado diciendo, que los incrementos de las tasas han puesto la tributación en unos niveles que no es posible aumentarlas. Un 30% en las telecomunicaciones es un impuesto, es una tributación excesiva desde mi punto de vista. Y en parte, algunos creen que la telecomunicación es uno de los servicios que se ha deteriorado más en la República Dominicana. O sea, el país era un país competitivo en materia, en algún momento se decía que era el país de mejor infraestructura en la telecomunicación que había en América Latina. Sí. Hoy no se puede decir lo mismo. Yeah. Y yo no puedo desligar ese hecho de esa realidad tributaria, yeah, de esa presión enorme de 30% en el sector de las telecomunicaciones. Pero cuando tú tomas, por ejemplo, el ITEVIS, de los 210.000 millones que se hablan de las exenciones que hay que resolver en la economía, o que son para mí un mal llamado gasto tributario, el ITEVIS es el más importante, casi el 50% de ese monto. Del monto. Casi el 50%. Casi el 50%. Es el principal impuesto de República Dominicana. Es el principal impuesto. Ya. Es el principal impuesto con mayores exenciones, en términos de mayores exenciones. Ya. Esas exenciones son más de 100.000 millones. Ya. Quiere decir que si tú miras dentro de la composición del ITEVIS, tú tendrías que gravar para poder tener un cierto nivel de recaudación a los alimentos, sí, y tendría que la educación, la salud y la salud, que son los tres componentes de mayores exenciones dentro del impuesto a las transferencias de bienes industrializados. Pero tiene otro problema. Las exenciones a las personas físicas también en materia de impuestos sobre la renta son unos 70.000 millones. Yeah. Entonces tú vas a grabar, o sea, a las personas que ganan entre 10.000 o vamos a decir el salario mínimo y los 35.000, 36.000, si son unos 400.000 al año. Esas personas que no tributan impuestos sobre la renta, ¿tú lo vas a grabar? Ya. Hay una propuesta que es la propuesta del CRES y que al mismo tiempo parece que hay gente del gobierno que la auspicia o que les gusta la idea, que sería bajar la base del ITEVI, es decir, aumentar la base del ITEVI y bajar el porcentaje
que se cobra. Pero de eso vamos a hablar en nuestro segundo segmento, con Pedro Silverio, economista y académico.